Hola, soy Nieve Ábalos, cofundadora de Monoceros Labs, y hoy os vengo a hablar de cómo las voces sintéticas nos pueden ayudar a crear mejores experiencias conversacionales en interfaces, además de hacer que nuestro contenido sea mucho más accesible a cualquier persona. Lo primero es que me presento, para quien no me conozca. Soy Nieve Ábalos, ingeniera informática por la Universidad de Granada y además de cofundadora de Monoceros Labs, soy Alexa Champion y líder de Women in Voice Spain. En Monoceros Labs trabajamos con las tecnologías ubicadas en el paraguas de la inteligencia artificial conversacional, ¿no? Así, pues podemos crear diferentes tipos de asistentes de voz y voces sintéticas. En España somos agencia destacada de Amazon Alexa, ya que llevamos desde 2019 creando Alexa Skills en español. Nuestro punto fuerte, además de la estrategia, está en el diseño conversacional, ¿no? Y cómo también lo aplicamos al diseño de la personalidad, tanto en asistentes de voz como en voces sintéticas. Primero me gustaría empezar esta charla contextualizando un poco el problema, ¿no? Que hemos venido a contar aquí hoy. Y es que la mayoría del contenido en Internet no es accesible, no es escuchable o no está disponible en el idioma que entendemos. Y no hay mejor ejemplo con respecto al idioma que esta charla, ¿no? Quienes la queráis escuchar en inglés o en portugués, pues no podéis porque está solo en español, ¿no? Quienes nos comunicamos encontramos barreras para llegar a una audiencia mayor, ¿no? Ya sea en cuestión de recursos, tiempo, capacidad, conocimiento. Y esto hace que, claro, nuestra audiencia es una audiencia global que habla distintos idiomas y que no solo lee el contenido, sino que también lo escucha. Pero esto no es lo único. Pensemos también en la creación de conversaciones pues en una interfaz, en torno a un contenido o a un servicio, ¿no? Pensemos en nuestra interfaz de voz. ¿Qué pasa si usamos grabaciones de personas para la experiencia conversacional? Pues que el contenido dinámico o el contenido que cambia de manera frecuente es inviable, ¿no? Porque nos costaría mucho grabar, tiempo, esfuerzo, recursos, ¿no? Entonces, podríamos resolver esto con voces sintéticas, ¿no? ¿Qué pasa si usamos voces sintéticas? Pues que las voces sintéticas disponibles que hay en plataformas como Amazon, Microsoft, Google, ¿no? Pues en español, sobre todo, están limitadas, ¿no? Y pueden que no encajen con la personalidad de nuestra interfaz, la personalidad que queremos transmitir, ¿no? Además, la escucha de un contenido relativamente largo, con una voz sintética que puede ser monótona, sin un estilo en concreto, que ha sido diseñada para que funcione para cualquier tipo de texto, pues puede provocar el efecto contrario en quien la escucha, ¿no? Puede provocar una carga cognitiva que haga que desconecte de la información que estamos proporcionándole. Y os voy a contar un ejemplo. A finales de 2020 empezamos a desarrollar la Alexa Skill del Rosco de Pasapalabra, un concurso de la televisión en España cuyo presentador es Roberto Leal. Para replicar la experiencia del programa y conseguir que cualquiera pueda jugar a los roscos que publican cada semana, pues hicimos lo siguiente. Una vez cerrado el diseño conversacional de la skill, todas esas frases, todo ese contenido, ¿vale? Elegimos cuáles iban a cambiar, cuáles eran dinámicas y cuáles iban a estar siempre fijas, ¿no? De tal manera que le compartimos al presentador, a Roberto Leal, las frases que nunca iban a cambiar. Por ejemplo, bien, uy, por la A, por la B, este tipo de expresiones, ¿no? En cambio, para esos textos que cambiaban dinámicos, por ejemplo, las definiciones de las palabras, que cada rosco cada semana tenía definiciones diferentes, y para el resto de la experiencia, usamos, en este caso, la voz sintética de Alexa. Esta era la única manera viable de conseguirlo en esta fecha, de conseguir esa experiencia, una experiencia muy similar al programa, ¿no? Pero yo os pregunto, ¿ahora podríamos crear una voz sintética de la voz del presentador y así poder crear la mejor experiencia posible, realmente inmersiva, que sea como estar en el programa? La respuesta es sí, ¿no? Y os voy a contar cómo. Pues gracias a las voces sintéticas personalizadas, ¿no? Podemos clonar la identidad de una persona de una manera mucho más rápida que antiguamente, ¿no? Por ejemplo, como la mía. Y os pongo para que escuchéis. Hola, soy la voz sintética de Nieves Ábalos. Con 10 minutos de audio he conseguido este resultado que estás escuchando. Como veis, con la clonación de voz podemos mantener el timbre y o la entonación de la persona, ¿no? De la cual estamos recogiendo esas grabaciones, ¿no?
También podemos crear voces sintéticas personalizadas que no identifican a nadie, que son, digamos, generadas por inteligencia artificial. Aprenden de una serie de muestras de personas y generan una nueva identidad que no identifica. Y os pongo otro ejemplo. Buenas tardes. Soy una voz sintética generada con inteligencia artificial y que es fruto de la unión de 4 voces femeninas, entre ellas la de Nieves y Carmel. Y claro, ¿cómo podemos llegar a tener una voz 100% personalizada para lo que necesitamos, no? Pues la verdad es que esto con la tecnología de hoy es relativamente fácil, ¿no? Podemos tener voces de mejor o peor calidad según dónde se vayan a utilizar, ¿no? Según si las vamos a utilizar directamente en una aplicación de una Alexa Skill, que requiere de una calidad determinada, o la queremos para incluirla en un podcast a máxima calidad, ¿no? También podemos tener voces sintéticas que han aprendido de nuestros distintos acentos y variedades del español, como habéis podido ver en la clonación de mi voz, ¿no? Que mantiene mi acento del sur de España, de Andalucía, ¿vale? Y hace esto una voz relativamente única, ¿no? Además, también podemos hacer que la voz replique distintos estilos de locución, ¿no? En base a esos datos, como os decía, de los que aprende. Y por último, que la pronunciación esté adaptada al caso de uso donde vayamos a utilizar esta voz sintética o al tema, ¿no? Que sea capaz de pronunciar esas palabras del dominio de la manera en la que queremos. Las voces sintéticas nos sirven para que las personas usuarias o consumidoras de nuestro contenido pues puedan tener esa información pues la más actualizada hasta la fecha, ¿no? Con una experiencia además personalizada. Podamos mencionar su nombre o decirle algo muy adecuado y adaptado a su perfil, ¿no? Además, estas voces sintéticas son muy útiles para generar mucho contenido de audio en poco tiempo y hacer que todo ese contenido escrito que teníamos ya en otros canales digitales, pues que pueda ser accesible en nuevos canales o incluso a través de interfaces de voz. Os cuento cómo nos ha ayudado estas voces, la generación de voces sintéticas personalizadas en dos proyectos con dos medios de comunicación, Prisa y Radio Televisión Española. El primero es Victoria, la voz del fútbol, que lanzamos junto a Prisa Radio y Alexa en noviembre de 2022. Victoria es una asistente que vive en Alexa y que da información de tu equipo de fútbol favorito. Te lee las noticias y te avisa del próximo partido. Desde Monoceros Labs lo que hicimos fue crear la voz sintética, sobre todo tras sentarnos con los diferentes equipos y definir la personalidad y los atributos de la marca que se querían transmitir. Esta voz sintética se generó grabando a varias mujeres y tras entrenar el modelo de síntesis de voz, pudimos configurar una identidad nueva en base a los requisitos que estuvimos en esa definición de la personalidad para que el resultado final de la voz de esa identidad no la identificara. Lo importante en este caso, lo importante de la voz de Victoria, era que tuviera dos registros. El estilo de periodista deportiva para las noticias y el que se usa en la conversación en la Alexa Skill, ¿vale? Y os voy a dejar que la escuchéis. Hola, soy Victoria, la nueva colaboradora de Carrusel Deportivo. Soy la primera voz virtual en la historia de la radio, y el fútbol es mi pasión. Vivo en la nube, así que estaré en el estudio con Garrido, y también en tu casa a través de tu altavoz Alexa. ¿Hablamos? Pues la verdad es que gracias a la voz sintética de Victoria, ¿vale? Se ha podido generar de media al mes 100 horas de audio, ¿no? Hay meses que se generan muchas más horas y otros que menos. Pero es que se han llegado a generar entre 2.000 y 5.000 noticias, ¿vale? Que vienen escritas en el periódico digital as.com y que están adaptadas a cada equipo deportivo, ¿no? Otro proyecto es el de Radio Televisión Española, RTVE. Y este proyecto se llama RTVE IA. Ahí en esa web podéis encontrar más información. El objetivo de este proyecto es hacer la información electoral más accesible en municipios menores de 1.000 habitantes en España, donde normalmente no llega la cobertura electoral. Para ello, desde Monocero, creamos 3 voces sintéticas personalizadas, con estilo periodístico principalmente, ¿vale? Así, en tiempo real, se generaban los audios con las noticias de cada municipio, que además se podían consultar, además de en la web, a través de Alexa. En Alexa no solo podías escuchar la noticia, sino que también podías preguntarle por datos como el número de votos de cada partido o los escaños, ¿no? Y todo esto, como os decía, en tiempo real durante la noche electoral.
os pongo un vídeo. Alexa, abre elecciones con inteligencia artificial. Te damos la bienvenida de nuevo a esta cobertura electoral de RTV. La última vez hablamos del Valle. Puedes pedirme el resumen sobre un municipio y preguntarme por el escrutinio, la participación o por cómo va un partido. ¿Qué información deseas conocer? Dame el resumen. Continuamos con el Valle en la provincia de Granada. Con el escrutinio, al 100%, el Partido Socialista es la fuerza más votada del Valle con el 42,2% de los votos en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Los socialistas han conseguido 276 papeletas a favor en el recuento de votos. La participación en la localidad ha sido prácticamente similar a la de las elecciones de 2019. Durante el día de hoy ha acudido el 84% de los habitantes del Valle a los colegios electorales que abrieron las puertas a las 9 de la mañana para votar. En la pasada cita con las urnas, el Partido Socialista logró 3 concejales y los votos del 47,14% de los vecinos del Valle. Esta vez, el PSOE gana de nuevo las elecciones municipales, aunque sin mayoría. El resultado, favorable al PSOE después de repetir como fuerza más votada, no es suficiente para tener el mando en el consistorio, por lo que ahora la formación política tendrá que dialogar con el resto de partidos. Más información en la página web de RTV. Has escuchado el resumen de la jornada. Si quieres saber los resultados al 100% de escrutinio, puedes preguntar por votos o por un partido político en el Valle. ¿Qué información deseas conocer? Dame información de los votos. Con el escrutinio, al 100% en el Valle, y con 659 votos en total, hay 7 nulos, 118 abstenciones y no hay votos en blanco. ¿Qué quieres? ¿Saber cómo va un partido en ese municipio o cómo va el escrutinio? Y con esto os podéis hacer una idea. En esa primera actualización de datos que se recibieron en la noche electoral, pues se generaron 86 horas de audio. 86 horas de audio con todas las noticias. Y todo esto se generó en 10 minutos. Estas horas son las correspondientes a una noticia por cada municipio. 5.000, imaginad, ¿no? Qué barbaridad, qué cantidad de contenido se podía generar en tan poco tiempo. Pero no es solo eso, es que durante la noche electoral íbamos recibiendo actualizaciones de datos continuamente, ¿no? Y en cada actualización íbamos volviendo a generar esa noticia. En total, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada, se generaron casi 2 semanas de audio. Como veis, estos dos proyectos son claros ejemplos de cómo las voces sintéticas nos ayudan a crear mejores experiencias en interfaces de voz y además a hacer nuestro contenido mucho más accesible. Por último, un apunte importante, y es que para conseguir que la experiencia sea la mejor, esa experiencia conversacional, y que el contenido que tenemos escrito se escuche de la mejor manera posible, tendremos que adaptarlo normalmente. Os cuento algunos puntos a tener en cuenta cuando creamos contenido para ser escuchado con voces sintéticas. El primero es la puntuación. Va a ser nuestra gran aliada. Pensad en comas, puntos, puntos suspensivos. Gracias a la puntuación vamos a poder controlar la entonación, ¿vale? Y las pausas que va haciendo esa voz sintética. Por lo tanto, no importa que ortográficamente esté mal escrito el texto, siempre y cuando ese texto no se vaya a leer, por supuesto. Lo importante es que se transmita bien esa información, que la entonación sea como la que buscamos, ¿vale? Además, podemos realizar ajustes en la velocidad. Pues o bien para que lea un texto más rápido o más lento, ¿no? Y se ajuste al tono que queramos transmitir. Tendremos que tener cuidado con algunas palabras, digamos, normalizables, ¿vale? Como las fechas, números, direcciones o incluso teléfono. Si los caracteres numéricos no se leen bien, podéis escribirlos con letras, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que hay palabras que no suelen pronunciarse bien o no sé, porque o no sean del idioma o porque realmente pues, no sepa esta voz sintética como queremos que se pronuncien, ¿no? Esto, con respecto a lo del idioma, una nota. Esto solo pasa si la voz no es multilingüe, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tendremos que escribir cómo queremos que pronuncie la voz sintética esa palabra extranjera, ese acrónimo o incluso una URL, ¿no? O una web. Además, pensad que para interfaz de voz, lo más importante es que en las preguntas de final de turno, ya sabéis, esas preguntas en las que dejamos que las personas respondan a lo que le estamos pidiendo,
La entonación tiene que ser de pregunta y no de frase enunciativa, para no confundir así a quienes están utilizando nuestra interfaz. Y esto es algo común en las voces sintéticas, que cuesta que pronuncien bien ciertos tipos de patrones entonativos, ¿vale? Como las preguntas o las exclamaciones. Así que aquí, sobre todo, mucho cuidado. Aquí, ¿qué más? Pues deciros que el SSML, el Speech Synthesis Markup Language, es un lenguaje de marcado que nos ayuda a editar cómo suena el contenido con una voz sintética, ¿no? Quienes estéis acostumbrados a trabajar con voces sintéticas ya conoceréis que, bueno, que esto lo podéis ver en la consola de desarrollo de Alexa o en la consola de Google, ¿vale? O en otras, por ejemplo, en VoiceFlow también. De hecho, VoiceFlow es un ejemplo de editor que tiene esta característica incorporada, bueno, y facilita que a través de un menú pues pueda ir editando lo que está diciendo esa voz sintética, ¿vale? Entonces, quedaros con eso, el SSML. Si queréis además probar a crear contenido con voces sintéticas en español, desde Monoceros Labs hemos creado Fono. Ahí vais a poder encontrar voces generadas con inteligencia artificial con distintos estilos, ¿vale? Con diferentes acentos, dialectos. Pero lo importante, lo más importante, es que con Fono vais a poder usar vuestra propia voz sintética clonada para comunicaros en español u otro idioma, ¿no? Os enseño cómo funciona. Utiliza voces sintéticas como la mía para tus producciones de audio. Empieza escribiendo un texto y ajusta cómo suena con mi voz. Descarga el audio y úsalo donde quieras. Aunque realmente lo que marca la diferencia es usar tu voz sintética clonada para crear contenido que pueda usar en cualquier canal. Esta voz mantiene mi identidad, mi acento, mi estilo y entonación al hablar. Puedo usar esta voz para crear vídeos y audios que me ayuden a divulgar y contar lo que hacemos, sin tener que grabarme o regrabarme, y solo tengo que pensar y escribir el guión en texto. Además, mi voz sintética también puede hablar otro idioma. It is of great help when I want to communicate with my identity in languages like English, in which I am not native. Communique aussi en français, und ich kann auch Deutsch sprechen. Y esto lo Bueno, así os podéis hacer una idea. Si os interesa, podéis apuntaros en getphonos.com y ya está. Muchas gracias por escucharme. Ha sido un placer estar aquí. Y si tenéis cualquier pregunta, os estoy leyendo y respondiendo en el chat.